Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. ¿Cómo les va, amigos? Después de que me desaparecí, pero tanto del canal, les pido una disculpa de que me haya desaparecido bastante tiempo y no había traído un contenido, por lo menos un short o algo, un videos cortos, no les pude traer. Les pido una disculpa. Entonces, estamos aquí en el Parque Central de Coita. Ya saben que hicimos un video aquí cuando empecé esto del canal YouTube y todo eso. Vine acá, hice un bonito video empezando desde la intro de presentando de la iglesia que está atrás mío. Entonces, ¿de qué te va a tratar el video de hoy? Bueno, hoy quiero recomendarles estos negocios que están abiertos a esta hora, porque algunos cierran desde a partir de las 3 de la tarde a 4 de la tarde a lo mucho. Entonces, les voy a pedir el favor que se suscriban al canal por si me gustan aquí. El botoncito es completamente gratis. Y eso a mí se agradecería bastante. Y si echamos ganas todavía, podría conocer a Checo Pérez con la suscripción que ustedes hagan. Y sin nada más que decirles, amigos, suscríbanse que vendrán nuevos videos. Vámonos a recomendarles ciertos lugares. Vamos. Vale, amigos, el primer lugar que les vengo a recomendar un poco de aquí de Coita, vamos a ir recomendando ciertos lugares. Primero el lugar es la Chapanequita, que ya aquí de Coita todo el mundo conoce, viene a visitar un poco de los helados. Yo he venido a comer unos helados bien sabrosos. Venimos aquí a recomendar el primer sitio para que vengan. La verdad, les recomiendo mucho los helados. De mi parte, los helados son los mejores. Y aparte de las paletas, casi he probado algunos sabores, pero más voy, soy team más helado. Entonces venimos aquí a Chapanequita y ahorita Tiago va a hacer unas misiones también, que nos haga, va a aparecer también, que nos haga. Entonces vamos a comenzar esta aventura recomendando la Chapanequita. Y si participan alguno de los trabajadores que están en su tiempo libre, pues también nos pueden hacer un comentario de su trabajo, más que nada. Vamos con el lugar. ¿Tienen cuidado? Hola amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Aquí un video más, como ya lo habíamos mencionado, la parte del lado del parque. Aquí estamos en la Chapanequita, un muy buen lugar, la verdad, muy recomendable, muy chido, que pues como bien lo dijo Yair, hay helados, buenos sabores, aguas y más que nada snacks que se pueden disfrutar como banderillas, o también creo que también dan como tostilocos, ¿no? Que son una muy buena combinación como para venir a pasar la tarde con amigos, con amigas, como lo que tú gustes. Pero pues, ¿qué más da? Vamos a pasar a preguntar qué onda, qué nos pueden ofrecer y qué podrían darle ustedes también si vienen aquí a visitar. Vengan. Primero que nada, buenas tardes. Oye, una pregunta, ¿cuál es tu nombre? Heidi. Muy buenas tardes, Heidi. Oye, por ejemplo, suponte que yo no soy de aquí de Coita, ¿tú qué me podrías recomendar aquí en la Chapanequita? ¿Qué es lo que más podrías recomendarme que se vende así, bien? Ya, no sé, un helado, un agua, creo que tienes paletas, por ejemplo, los sabores más vendidos, por ejemplo, que tú dices que más vendo. Pues digamos que aquí pues va por temporada, pues lo más, por lo que nos reconocen a nosotros, pues son por los helados y por las paletas, porque es sabor único de nosotros. Pues los sabores que más gustan, pues bueno, en verdad vendemos parejo todo. ¿De todo? Ok. Pero, por ejemplo, ¿tú qué me dirías que, por ejemplo, yo no he probado, por ejemplo, que no tengo un gusto específico? ¿Qué me recomendarías tú? Pues en las aguas lo que más gustan pues somos más conocidos por el agua de fruta. Que es la que más me compran. Y pues ya en los helados te recomendaría lo que es el helado de café con almendra. Es Ajá. ¿De qué es? De café con almendra. De café con almendra. Y por ejemplo aquí, ¿nos podrías explicar qué tantos sabores tienes? Pues exhibidos
28 sabores. 28 sabores. Ajá. Wow. Pero siempre estamos constantemente, cambiamos ciertos sabores por otros. Ok. Siempre exhibidos tenemos. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí, si una persona viene y te pregunta eso, tu sabor, por ejemplo, tu sabor favorito, ¿cuál es? Café con almendra, queso Filadelfia con salchicha. Ok. Entonces, solo tienes por parte del punto fuerte aquí en la Chapaniquita helados y aguas frescas, o tienes algo más que digas, le podemos ofrecer esto, por ejemplo, un snack o algo más Pues chulo? te digo, pero lo que es en temporada de calor, lo que más es consumido pues son los helados, paletas y agua. Pero también tenemos para temporada de frío o algún antojo de snack. Serían papas a la francesa, tenemos alitas, y pues como te comentaba que es para lo de temporada de frío, tenemos cafés, crepas, tostitos preparados. En la parte de precios, ¿qué tan accesible es para las personas que, por ejemplo, que no conocen, por ejemplo, el negocio de la Chapaniquita? ¿Cuál es lo más accesible que tienes? Pues el precio de los helados tenemos los de 30 pesos, que es un precio accesible. Y pues ya en paletas tenemos las minis que son las de 7 pesos que se encuentran en esa temporada. Que son las que más vendemos por el precio y por el sabor, porque hay de agua, de leche, y pues son un precio económico de 7 pesos. Ok. Pues sí está muy chido, compañeros, amigos, más que nada. Bueno, entonces, Heidi, ¿verdad? Entonces, dinos, para los foráneos, o bueno, para los que todavía no conocen qué es la Chapaniquita, ¿nos podrías decir dónde están ubicados? Y si tienen redes sociales, ¿cuáles son? En redes sociales nos encontramos en Facebook como La Chapaniquita, paletería y nevería La Chapaniquita, y pues estamos ubicados a un costado de la tienda Monterrey, justamente en la esquina de la Ok. No, pues, chavos, muy recomendado aquí la Chapaniquita. Por cierto, decoración 10 de 10. Nada que decir, la verdad. De mi parte, es un 10 de 10. Y pues, como ya habíamos mencionado, es un muy buen lugar, recomendado al 100%. Hola amigos, muchísimas gracias a la Casa Chapaniquita que nos regalaron, ¿no? Nos regalaron nuestros heladitos, gracias a ellos, de cortesía más que nada, es lo que importa la cortesía. ¿Tú de qué sabor que dijiste? Se comenta. El mío fue de capuchino. Y está rico el capuchino. ¿Y el tuyo está rico? ¿Te recomendarías? De 10. De 10, güey. Y bueno, el mío, el capuchino está también demasiado rico. También lo recomendaría. Gracias también a la oportunidad que se nos dio, de chance, el espacio de que se están trabajando, pues nos dieron chance de grabar más que nada, ¿no? El equipo, 10 de 10. 10 de 10 el equipo. Y ya también fueron por la Coquirri también. Sí, también la Coquirri. Entonces, muchísimas gracias, Chapaniquita. Entonces vamos a seguir nosotros con la travesía. Y antes de comer nuestro helado, vamos a disfrutarlo bien. Vamos. Por cierto, vamos a funar a Mickey, porque te lo perdiste, güey. Te lo perdiste por no querer. Servicios sociales. Sí, no quiso. Te lo estás perdiendo, güey. Y sigamos con esta aventura. Ahora sí, seguimos compartiendo todavía, ya después que salimos de la Chapaniquita. Espero que les haya gustado, que estamos en ese lugar, es 100% recomendable. Por cierto, aquí traemos algo de cortesía que nos regalaron, muchísimas gracias. Seguimos todavía caminando por acá en Coita. Ahora nos dirigimos a mostrarles todo lo que es aquí a esta hora, como las 6:30 de la tarde, que es más activa la gente. Todo lo que es Parque Central está bastante activo desde ahorita. Entonces, hay ciertos negocios todavía que están abiertos a esta hora, que ya son trabajos más de 8 horas, se puede decir, laborales.
vamos a buscar todavía ciertos lugares. Espero que nos den la oportunidad también, como que nos regalaron en este momento que nos dieron el espacio de que pudiéramos grabar. Vamos a mostrar otro negocio, pero lo más bonito de aquí, de esta hora de grabar, que todo el parque, todo ese camino se ve bastante padre ahorita iluminado. Hasta el tráfico está más activo ahorita que en la mañana. Entonces vamos a seguir con la travesía. Vamos a caminar todo este lado porque la cámara ya no capta lo más de la oscuridad. Entonces vamos a proceder a caminar un rato y llegar hasta donde se lleva la luz. Entonces sigamos con esta aventura. Detrás de cámaras podremos ver a un simio tragando un poco de helado. ¿Qué estás tragando? ¿Está rico? ¿Está rico? Sí, güey. Obvio. Ahora va a cantar ahí primero, güey. Pero entonces, ¿qué me habías comentado aquí? De que, pues, el lugar aquí, donde estamos, pues, como que ya no se está prestando mucho para el lugar, pero pues, miren, hay bastantes, como bien lo mencionábamos antes, no la principal, pues sí todavía hay lugares que están abiertos, aunque hay otros que sí se tiene que mencionar, pues que pues algunos ya están cerrando, otros que siguen abiertos, que son 24, 24/7 o así, no sé, pero el caso es que hay muchos ya que están cerrando, ¿no? Realmente. Déjale, que deja que coma un rato. No, sí, estamos. Ay, se me fue el gallo. Así es, como estaba mencionando Tiago, ya como ven hay ciertos lugares donde están ya cerrados porque algunos trabajan desde temprano, desde las 9 están abriendo hasta las 2 de la tarde o hasta las 3 de la tarde están cerrando. Seguimos aquí todavía caminando, descubriendo cómo se ve Coita cuando es hora nocturna y se ve que está bastante activo, pero vamos a proceder todavía. Vamos a seguir caminando por esos rumbos porque hay ciertos negocios todavía que siguen abiertos hasta que me toca llegar. Sí, pues. Seguimos dando un recorrido y ciertamente esto de grabar a esta hora sí se ve algo raro. Pero como han visto, siempre grabamos en la mañana o muy tardar en la tarde, como a las 4 estamos saliendo a grabar. Y para esto pues se ve muy... Para mí se ve raro esta hora. Con todo el ambiente están grabando los mototaxis. Ajá. Que por cierto hay que destacar que aquí casi todo Coita se mueve en mototaxi. O si no, en carro propio. Pero pues el espacio más es la moto, güey. Simón. Como si pueden observar, pueden disfrutar las motos, o ven están los carros, güey. Pues en el espacio del camino, pues casi no hay margen para tener un carro grande, güey. Y así como ven, así es la vida nocturna de Coita. Que hay que también hay que mencionar que hay calles muy peligrosas, como esta. Ya está todo silencioso, güey. Aquí seguimos abajo todavía. Resulta y resalta que ahorita estamos grabando, buscando otro negocio y que nos agarra el agua ahorita, güey. No, pues no está tan fuerte, ahorita está como pasable todavía de la lluvia. O sea que simplemente apenas vamos, casi empezando el video, más de horas como, ¿qué hora será más o menos? Más o menos. Sí. No, macho, bien rápido se fue la tarde, güey. Y hay que regresar, güey, porque una ya es tarde y otra el colectivo de nosotros, cualquiera termina hasta las 9. Puta, hay que apurarnos, güey. Entonces ahorita vamos a regresar con ustedes y pues en otro negocio. De mientras seguimos aquí explorando, caminando. Y a ver qué sale. De mientras ahorita regresamos. To you, so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money. Bueno amigos, estamos en el segundo sitio de aquí de Coita. Estamos aquí en Hangar 21, que se llama más conocido como Mi Paleta. Estamos aquí en este pequeño restaurante que la verdad es más reconocido por todo aquí en Coita, que han venido bastantes personas y ya es más concurrido este negocio, es más grande.
Realmente tenemos aquí el primer piso, obviamente todo aquí, como están observando por acá, grande el lugar, el sitio es más grande de lo que ustedes aparentan, así cuando van a ver en televisión y todo eso. Tenemos el segundo piso, que ya es como que más espacio todavía del negocio. Entonces, también estamos en el segundo sitio, porque también les quiero recomendar esto, si eres fuera de aquí o eres paisano de aquí de Coita, se los recomiendo bastante que vengan algún día a visitarlos. Es demasiado concurrido aquí en Hangar 21. También lo que nos ofrecen acá son snacks, salchipapas, salitas, papas francesas, nachos, o más alimentos, más que nada en la parte de hamburguesas, omelets o club sandwich. Y en el otro apartado son especialidades, son más que nada helados, como chapanequitas más o menos así, pero tienen más variedad de helados. Aquí por lo menos tienen más especialidades. Ustedes si lo ordenan aquí, pues aquí hay aguaceros, sundae, nevados, banana spring, soda, alasquino, smoothie, rocoso y el carnaval. Aquí hay variedades más que nada. Y también tienen paletas, como pueden observar acá, paletas, helados, bebidas, postres, crepas. O sea, como es un tipo de negocio donde tienen variedad. O sea, puedes venir aquí a desayunar, puedes venir a platicar, o si sientes mucha calor, puedes pedir tus helados o un aguacero, especialidades más que nada. Entonces, como ven acá, este es el hangar, mi paleta, el servicio, trae buenos, los meseros atienden bien. Podemos también hacer buena onda con ellos, pero como están laborando, no podemos platicar mucho con ellos, es hora laboral, más que nada. Y vienen más clientes, como les digo, es el más reconocido de aquí de Coita y pues obviamente es más activo por acá. Entonces regresemos de abajo y si alguien está disponible a participar, pues se los comunico. Si no, pues ya damos el fin y pedimos la dirección de donde se ubican y de alguna página de red que tengan. Y si no, continuemos con esta aventura. Continuemos. Entonces amigos, les digo que estamos en temática de septiembre, día que se celebra el grito de México, más que nada independencia. Entonces se está con esa temática que se está celebrando aquí, que bonito lo organizaron, está bastante lindo aquí el negocio. Entonces, para decirles que, como les digo, es bastante activo aquí el negocio, a veces no tienen tiempo para chapanequita, que estaban accesibles a hablar un poco del negocio, pues aquí están más activos. Entonces, nos dieron la dirección que se encuentra en la avenida central número 7 entre la primera y segunda poniente de la colonia centro de aquí de Coita. Aquí tienen el número de teléfono y también traen su Instagram, Facebook también aquí está, se pueden encontrar aquí por acá. Se los muestro y obviamente esta es la carta de presentación que les van a dar siempre. Esta es la carta, a veces lo pueden actualizar cierto tiempo. Trae esta variedad de alimentos y la especialidad que les comenté hace rato, pero es muy lindo el lugar, muy espacio y también los meseros están accesibles a pedir sus órdenes, a atenderlos bien y 100% recomendado también acá. Este es el número 2 de negocios que estamos recomendados aquí en Coita cuando ustedes están fuera o simplemente si son aquí conocidos, pues vayan pasando la voz, vayan recomendándonos todo el tiempo. Sigamos con esta aventura, esperemos encontrar otro negocio más accesible también. Vamos, sigamos con esta aventura. No, pues bueno chavos, por lo que tenemos en cuenta aquí, que igual en una zona donde nos encontramos, de aquí del Parque Central, igual una zona algo movida, nos encontramos pues en el último local, que aquí se llama Taquería Juquila. Aquí está el nombrecito. Ahorita les explicamos más sobre lo que tienen en su carta, en su menú. Y pues básicamente aquí es una taquería. También creo, si no mal tengo entendido, también venden quesadillas, parrilladas, papas rellenas, gringas, carnes al pastor, tortas y bebidas. Pues bebidas pues ahorita lo enseñamos. Pero en lo que es de tacos, por lo que veo, todos los días aquí tenemos claro que todos los días tienen 2x1, chavos. Aquí sí que es muy buen lugar, ¿eh? Lo bueno, ¿qué podríamos decir de aquí la taquería La Juquila? Aparte de que tienen 2x1, que pues aquí siempre, mayormente todo el tiempo están en constante movimiento, aunque por el momento está tranquilo. Hay veces que no nos dejan trabajar a los chavos, porque yo también he venido a comprar aquí. La verdad, yo desde mi punto de vista, este lugar, esta taquería es muy buena, tiene muy buen sazón, muy buen equipo de trabajo, por cierto. Los tacos
bien, Goti, muy recomendados. ¿Qué otra cosa podríamos decir, Anza? Que a lo mejor que también el lugar se presta mucho para venir con amigos, familia, con la pareja tal vez, no sabemos. Pero, ¿qué tal si pasamos un poquito más a ver qué onda? Stop this conversation. Bueno, chavos, pues por lo que estoy viendo aquí en el menú, por lo que veo está muy chilo, porque, a ver, tenemos primero en la sección de tacos, tenemos tacos al pastor, de bistec, de chuleta, de chorizo y combinados. Pero el caso es de que toda la sección de tacos cuestan 16 pesos, según nuestra carta. Por parte de quesadillas tenemos al pastor, bistec, chuleta, chorizo, combinado, champiñones, vegetariana, sencillas y el que es taco. Wow. Bueno, todas las quesadillas del pastor hasta la vegetariana cuestan 22 pesos, mientras que la sencilla cuesta 18 pesos y el quesitaco 20 pesos. Gringa solo tenemos 3 tipos, el pastor, de chuleta y de bistec. El de pastor y chuleta es en 45 pesos, la de bistec un poquito más caro, carne más cara, premium, 50 pesos. Tortas tenemos 2 tipos, un ingrediente que cuesta 45 pesos, la especial en 50, ojo. Realmente no nos explica bien qué trae. Sería interesante, tal vez en alguna parte, tal vez venir a probar ya lo que viene siendo los menús de todos los lugares que hemos visitado, ¿no? Por ahí. Pero muy buenos precios en parrilladas, carne al pastor y las bebidas, pues como tradicionalmente aquí en México se conocen, como Pepsi, Coca, Mirinda, vamos a ver al fondo, Coca, bueno, también agüitas naturales, energizantes, el Sao, y pues lo que más se promociona aquí es la Coca, obviamente, es lo que más se toma. ¿Y qué tal, chavos? ¿Qué les parece? Muy buen lugar, buen servicio, muy buena ambiente elaborada aquí, chavos. No me voy a quemar con el trompo. Yo diría que es un lugar muy bien recomendado. Si quieres y eres fan de comer tacos aquí, pues en el lugar donde estamos ubicados, pues igual en el mismo parque que les habíamos comentado, en la parte de la avenida central hacia la zona del mercado, frente al parque de San Juan. Y por mi parte, chavos, eso sería todo. Y pues este fue el último local que visitamos. Bueno amigos, así terminamos este bonito video que les queríamos compartir. La verdad se ve cool ahorita pasear por estas horas. Se ve un Coita bastante diferente a que es en la mañana, que comúnmente venimos a grabar temprano, la verdad. Es muy diferente cómo está la actividad por acá. Pero tus opiniones, Thiago. No, pues que todos los locales que visitamos en este video, pues muy bien, nos trataron chilo, 10 de 10, todos son recomendados, pues ya lo verán en el video ahí, dónde están ubicados, de qué trata cada local, y pues ya, que sí estuvo muy chido, una experiencia muy fuera de nuestra zona de confort, porque fue una idea que lo planeamos hace como 2 semanas más o menos, ¿no? Que teníamos planeado. ¿Sí? Pero pues hasta ahorita se dio la ocasión y pues digo que muy buena experiencia, la verdad. Sí, también salimos de nuestra zona de confort, más que nada, que solo grabamos entre nosotros dos. O ya vieron que había otra nueva sección de retos y bromas con el buen Carlos. Pero ojalá aparezca de nuevo. Que por cierto, él no quiso hacer servicio social. Por eso ahí se va a perder una parte, la más chida que hubo, ¿no? Sí, la más chida se lo va a perder ese güey. Pero bueno, ojalá con eso reflexione. Pero bueno, quiero agradecerles también a todos los restaurantes, a los lugares que fuimos a visitar, que nos dieron la oportunidad de grabar. Es lo que más cuenta en esto, que nos dieron la oportunidad de grabar. Porque hay ciertos lugares que como que dicen que no, que no es el gerente, o realmente no les dejan. Ajá. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero pues es el tema de que hay algunos que no se prestan tanto y otros pues sí. Pero ojalá sea una segunda parte, puede haber una segunda parte. Sí. No se ha descartado ningún restaurante para nada. Seguimos con las aventuras de aquí de Coita, visitando los lugares que podemos recomendarles para comer o visitar también, ¿no? Todavía hay una segunda parte, hasta puede haber 3 partes de este video. Sí, aquí también, porque también el chamaquito va a la escuela también. Bueno, tengo nada más estos días. Pero si les gustó el video, dejan aquí en sus comentarios qué otros lugares nos pueden recomendar para ir a visitar y que obviamente nos den la oportunidad de grabar. Y si les gustó, pues suscríbanse y compartan el video, denle like. Y por cierto, suscríbanse para que lleguemos a los 500 suscriptores. Primera meta aquí en YouTube. Y sin nada más que decirles, bye.
Bye, aquí estamos en el Parque San Antonio, por cierto, ya más estamos grabando así frontal, pero aquí estamos en el Parque San Antonio. Sin nada más que decirles, ahora sí, completamente nos despedimos. Adiós.